gran easter egg. Algo que muy pocos notaron. Esta serie de vídeos se va a tratar de la mayor Wikipedia que existe en YouTube sobre Poppy Playtime. Hoy te traigo historia, enemigos, jefes, líderes del capítulo 2 de Poppy Playtime. Pero antes que nada, muy buenas manada. Y también, antes que nada, si no vistes mi vídeo anterior Wikipedia Poppy Playtime capítulo 1, tienes que ir a verlo para entender mejor este. Te lo dejo aquí arriba en descripción y comentario fijado. No debes olvidar Que la historia de Poppy Playtime comienza con Player, nuestro protagonista que recibe una carta y nos pide que volvamos a la fábrica, ya que todavía queda gente viva dentro de este lugar. Ahora, en el capítulo 2, comienza igual que terminó el capítulo 1, liberando a Poppy de su jaula. No sabemos a dónde ha ido, Pero sí sabemos esos poderes increíbles que tiene. Poppy de momento es la primera muñeca con poderes de telequinesis y teleportación a nivel cercano. Player es muy valiente, ya que tenemos que recordar que anteriormente ha entrado en una fábrica abandonada él solito. Ha luchado contra Huggy y ahora ha liberado a Poppy. La verdad que todo un Player es el pro. Poppy ha desaparecido y solo nos queda continuar en la zona. Las llaves son gigantes. Como veis, hay una llave gigante con una amapola gigante. Antes tienes que saber que esto de la flor, de la amapola, es un simbolismo hacia la muñeca Poppy, la muñeca amapola. Casualmente esta llave abre la puerta del despacho del gran Elliot Ludwig, creador de todo. Que ya os expliqué en el capítulo 1 de Poppy Playtime. Y ahora llega uno de los momentos más terribles del juego. Nos cuentan parte del pasado de Elliot en una cinta VHS que os pongo aquí mismo. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig, divorced but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Como Elliot perdió a un familiar cercano. Ahora te pregunto, ¿piensas que Elliot es tan mala persona? Si tú perdieras a la persona que más quieres del mundo, ¿no harías todo lo posible para recuperarla? Elliot era una persona muy inteligente con unas ideas increíbles. Era una persona muy familiar que amaba a los suyos. Por eso estaba dispuesto a comenzar los experimentos para recuperar a su pariente cercano. Elliot revolucionó la industria de los juguetes y alegró a millones de niños. Esa fama le hizo crearse un estatus social donde podía captar a muchos niños, incluso captar a muchos huérfanos, para así poder comenzar con total impunidad sobre sus experimentos. En nuestro camino, por fin conocemos a Poppy. Ella está muy contenta de vernos y nos pide por favor que le ayudemos a encender la electricidad, ya que solo con nuestra ayuda puede conseguirlo. Y es así como comienza nuestra pequeña amistad con Poppy. Ella sabe que podemos ayudarla, así que nos pide que avancemos mientras ella se mueve por los conductos de ventilación. La verdad que no entiendo muy bien por qué Player acepta todo. No pregunta, no cuestiona nada, solo sigue órdenes. Poppy, la extraña, pequeña y adorable Poppy, nos pide que confiemos en ella. Estamos dispuestos a darle todo nuestro amor, pero todo cambia su rumbo cuando vemos como una mano rosa y alargada captura delante de nosotros a Poppy y se la lleva a un vacío oscuro donde existen los peores monstruos, o eso pensábamos, ya que este vacío se trata de un tobogán que nos lleva a otra zona. Espera, llegamos a la zona que más información nos enseña de todo el juego sobre los líderes de Playtime Co. Este es el lugar donde nos están enseñando los que mandan y ordenan, los que manejan todo a su antojo. En el medio de todos estos toboganes, el mejor lugar lo tiene el jefe. El jefecito, Elliot Ludwig, líder de la compañía, familiar y ambicioso, creó
todo lo que conoces sobre Playtime Co. A la izquierda del todo tenemos el tobogán de Eddie M. Ritterman, quien es cierto que es jefe, pero está un poco más debajo de la pirámide de la jerarquía. Este es el jefe de investigación. Sabemos que Eddie ha estado ocultando secretos a cambio de pagar mucho dinero, como vemos en la carta dirigida a la empresa de construcciones Warren Buffett. El siguiente tobogán y punto de acceso rápido a la fábrica es otro de los líderes de esta oscura empresa. Se trata de Leith Bieg, el jefe de investigación. Se trata de una persona muy soberbia y malvada, sin ética ni moral, que ya hemos analizado en otro vídeo. A mí sinceramente es el que peor me cae. Ya veremos más adelante cómo maltrata a sus empleados. Al otro lado de los toboganes encuentra Stella. Stella es un caso muy peculiar, ya que en el capítulo 1 la conocimos por su VHS. La estaban haciendo una entrevista para entrar a trabajar en Playtime Co. Pero fijaos que lejos ha llegado en la empresa, ya que actualmente es una de las líderes junto a Elliot y Leigh. Y por fin llegamos a la mayor incógnita de este capítulo 2. Hay un tobogán con todas sus letras tiradas por el suelo, donde se teoriza que este tobogán probablemente sea nuestro, sea de Player. Cuando trabajábamos en la empresa éramos uno de los jefes, exactamente el jefe de producción, y debido a que les abandonamos por algún motivo que desconocemos, destrozaron nuestras letras por la rabia que tenían hacia nosotros. Las letras en el suelo son las siguientes: A, B, E, H, I, J, M, N, O, Y, y podría haber cientos de nombres que podía representar con las letras del suelo, pero en la siguiente página he estado colocando letras y un posible nombre podría ser Joey o Jamie. Y sobre el apellido, no sé, me gusta bastante cómo suena Honey. ¿Os imagináis Jamie Honey, Joey Honey? Seguimos avanzando, seguimos buscando los secretos de la fábrica y llegamos a un punto donde por fin está la Game Station, la zona de juegos. Así que vamos a colocar nuestra mano roja para continuar, pero ¡pum! Mommy sale de las sombras y nos arranca la mano. Así, sin anestesia, a pelo. Y además nos enseña que ha capturado a Poppy y dice que la secuestró porque ésta quería ayudarnos entregándonos los códigos del tren para huir de la fábrica. Y eso no es divertido para ella. Y claro, al fin y al cabo nuestro objetivo en este capítulo 2 es huir con el tren de la Game Station. Mommy, que intenta parecer muy amigable, pero es una perra, a cambio nos ofrece un trato. Dice que juguemos unos juegos y que si les superamos podemos irnos en el tren. Claro, pero... Mommy, disculpa, me acabas de arrancar la mano. ¿Puedes devolverme mi mano, por favor? Es que me la acabas de arrancar. Vale, entonces jugaremos a tus juegos. Con una mano menos y tristes porque Poppy está secuestrada, llegamos a la Game Station, el lugar donde hace tiempo los niños con sus familias y los niños huérfanos venían a disfrutar de este lugar. Ellos pensaban que esto solo era diversión, pero cada movimiento estaba vigilado por los líderes y científicos en la zona superior, como podemos observar en esta imagen. Observamos el tren con el que vamos a tener que escapar, pero es que antes tenemos que pasar todas las pruebas que Mommy Longlegs nos tiene reservadas. Así que vamos, Player, pulsa la palanca y activa el primer juego llamado Musical Memory. Es algo así como el juego Simón dice, donde tienes que pulsar una secuencia de colores. Espera, antes de este juego nos convertimos en pintores y estamos muy felices porque creamos nuestra propia mano de color verde, la mano que transmite electricidad para abrir puertas. ¿Verdad que ni el mismísimo Iron Man tiene esta pedazo de mano? Ahora que somos mucho más útiles y tenemos dos manos, llegamos al Musical Memory, que como su propio nombre dice es un musical de memoria. Tenemos que memorizar una secuencia de colores y golpear en estos en el mismo orden de aparición. Si no lo hacemos en el mismo orden, Bunzo, el conejito feliz que le tenemos arriba, nos va a comer literalmente. Hete aquí una muestra del asesinato. Parece que Bunzo por fin va a cenar con nosotros, pero somos tan fuertes que la máquina se vuelve loca y la rompemos muy duro. La perrita Mommy Longlegs, al ver que hemos destrozado su máquina, nos grita, se enfada, se pone peleona, pero bueno, al final acaba siendo una perrita buena y nos da la primera combinación para usar el tren. Bueno, esto es increíble, ya solo quedan 2 de 3 pruebas. Por el camino encontramos la zona más curiosa de Poppy Playtime, donde vemos todos los muñecos desechados por la compañía. Entre ellos están el barril de mini haggis y el señor
caga mucho. También haremos un vídeo en la mayor Wikipedia de Poppy Playtime explicando todos. Así que suscribíos para que el señor caga mucho esté muy feliz y vea que no es un desecho de muñeco, que él sienta vuestro amor. Si le amáis, escribid en los comentarios: yo amo al señor caga mucho, para que no se sienta solo. ¿Te acuerdas de Bron, el dinosaurio gigante asesino del que aún no conocemos su lado más oscuro? Pues aquí tenemos 2 Brons gigantes, pero estos no se mueven, solo están de adorno. ¿Te gustan? Pues no les cojas mucho cariño, ya que más adelante este Bron te va a poner la lengua de corbata, te va a destrozar literalmente. En este lugar vemos la cinta del señor caga mucho quejándose, que misteriosamente tiene la voz de Rich. ¿Os acordáis de Rich? El de la cinta amarilla del capítulo 1. Si no os acordáis, os recomiendo el vídeo de mi canal donde hablamos de esto, que os dejo por aquí. Y ahora vamos a oír la cinta VHS de Rich caga mucho. Well, it finally happened. After years of being ignored, the company actually heard all my complaints. Yep, they listened to them very carefully. I guess my words must have really inspired them to take action. Because the next day I got demoted down here. To the freaking island of misfit toys! Why do I talk to myself? La segunda prueba que tenemos que hacer para conseguir el código del tren se trata de algo así como un golpea al topo con el martillo, pero en este caso el martillo es el Grab Pack, o también llamado Grabopack, y los topos son mini haggis que si tardas en golpearles te comerán. Aquí el ejemplo. Como era lógico, también nos pasamos el juego Mini Haggis. Sí, así que Mini Haggis 0 Player 1. Mommy está completamente enfadada. Uf, terrible. Pero bueno, algo dentro de ella la hace cumplir su palabra y nos da el segundo ticket para activar el código del tren e irnos de la fábrica hasta un lugar paradisíaco, descansar después de tanta tensión. El momento más bonito del juego es cuando en una zona que no podemos avanzar, de repente se abre una compuerta y escuchamos el mismo sonido que cuando Huggy hacía su aparición en el capítulo 1 de Poppy Playtime. Pero esta vez algo ha cambiado. El ser que aparece se parece mucho a Huggy Buggy, pero no lo es. Tiene un color rosado y parece mucho más dulce. Solo se puede tratar de Kissimisi. Kissimisi es torpe y no usa bien los brazos, le cuesta, pero a pesar de todo consigue pulsar la palanca para que continuemos nuestro camino. Gracias, Kissimisi, nos has ayudado y siempre te estaremos agradecidos. El momento más cringe de esta historia es cuando por una cinta VHS conocemos a Marcus, un trabajador con la voz más aguda que he oído en mi vida. Es como si debajo hubiera un enano del bosque agarrándole los 2 huevos. Vamos a ver el VHS. Mind if I film this? Oh, not at all, sir. That's what I like to hear. So, Marcus, what happened? You see, I was heading home for the day when my apars realised that I left me bloody wallet in the cafeteria. So I'm running through the lobby, and that's when I see it. A mop handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing, and the mop handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was doddering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, alright? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay, I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? Actually, never mind. Get out of my sight. ¿Sabéis quién entrevista a Marcus? Bueno,
luego os lo digo. Pero antes fijaos en este pobre hombre que tiene miedo, porque dice que ha visto algo con muchas patas, seguramente PJ Puga Pilar. Se lo comunica a su jefe y encima Leigh trata como basura. Le pide a Marcus que vaya a buscarle un café como si fuera su criado, pero lo peor de todo es que al final Leigh desprecia tanto a Marcus que ya no quiere ni su café. Marcus, la verdad, parece una persona muy amigable que no busca ningún tipo de conflicto. El camino debe continuar, así que conocemos a un vagón muy adorable, un vagón llamado Barry. Muchos dicen que esto es solo un carro lleno de juguetes, pero este Barry seguro perteneció a un niño con sus alegrías e ilusiones. Activamos la tercera palanca, se abre la compuerta y la voz de Stella nos manda al juego de las estatuas. Stella, como ya sabéis, era la encargada de seleccionar a los niños más válidos para los experimentos. En la tercera prueba debemos hacer el juego de la estatua. Cuando la música suena tenemos que avanzar y cuando no hay música tenemos que hacer la estatua sin movernos, congelados completamente. Todo esto lo haremos acompañados del enemigo Perruga, PJ Puga Pilar, más coloquialmente llamado como Miss Peló, que es el encargado de devorarnos si no cumplimos las normas del juego. Mommy nos da una charla y nos cuenta que para ella era muy triste este juego porque niños que la llamaban mamá nunca más volvían y era lo más cerca que nunca estuvo de ser una madre. Además, curiosamente, Mommy nos conoce a nosotros de cuando trabajábamos en la fábrica y la verdad nos tiene mucho odio. ¿Qué habremos hecho a Mommy en nuestra anterior vida como humano trabajador? En este punto tenemos dos cosas claras. Player era un antiguo trabajador odiado por Mami y además los niños entraban aquí a jugar, pero nunca regresaban. Pero esta vez, en este juego, quien no cumple las normas es Mami. El laberinto donde estamos no tiene salida, no tiene fin, es una trampa para que la perruga acabe devorándonos. Menos mal que somos muy inteligentes y a la derecha vemos un lugar donde poder usar nuestro Grab Pack, agarrarnos y escapar. Esto provoca la furia absoluta de Mami, que tenemos que huir rápido del lugar, muy rápido. Ahora sí, por fin, tenemos todos los códigos y podemos subir de esta fábrica y subir al tren. Solo nos hace falta llegar a la locomotora para irnos del lugar. Por cierto, ¿sabías que hay una zona de creación masiva de bunzos? Pues sí, alguien que aún sigue en la fábrica está fabricando bunzos sin parar y tenemos que descifrar un pequeño puzzle para avanzar hacia nuestra libertad. En este punto encontramos una pista clara de que Huggy Buggy sigue vivo, pero os lo explico más adelante. Vamos ahora con la cinta VHS favorita del señor Lobo. La cinta VHS favorita del capítulo 2 es la de Jimmy Roth, jefe de marketing de Playtime Co. Vamos a ver la cinta. Jimmy, your work as Playtime Co.'s chief marketing officer has skyrocketed the company's profits. How do you do it? You know, it's not what you'd expect. It's the little things most people don't even think about. Like, take names, for example. Surprised people haven't realized this. You take the E sound, slap it on the end of a name, boom, you're making bank. Huggy, Mommy. Even Elliot knew this way back with Poppy. I guess I And blue. Blue is huge. I'm telling you. What's your favorite color? Blue? I bet it's blue, right? It's blue? It's green. Okay, well, you're a special case. Most people would say blue. But seriously, marketing is not as easy as you think. I make it look easy. If there's anything Playtime Co. should be known for, it's not toys. It's marketing. Jimmy es un chulo prepotente y da bastante cringe. Más adelante le analizaremos mucho más, ya que prefiero hacer un apartado analizando a todos los trabajadores y jefes. Suscríbete para que los jefes y yo seamos mucho más felices. Los trabajadores de esta empresa están cada vez más nerviosos, cada día existen más quejas, así que Playtime Co. lo niega todo y contrata a un supuesto equipo de especialistas para inspeccionar la zona de la supuesta araña gigante. Vamos a verlo en esta cinta. The following is a pre-recorded announcement to address the many complaints regarding an alleged very, very big spider crawling around in the facility. The Playtime Corporation wants me to remind you all that spiders that big do not exist, and that if they did, quote, we would already be dead anyways, end quote. Regardless, you can all rest assured the company is sending some specialists down here to have a look around and relieve the constant whining. Complaining seems to be everyone's primary contribution to this company. It's just a spider. You are all safe. Please, please, carry on with your jobs. Mami está muy enfadada, pero que muy enfadada y por fin nos encuentra.
pero ella es muy juguetona, así que cuenta hasta el número 10 para que nos escondamos. Vamos a jugar al escondite con Mommy. Ahora Mami nos persigue por varias zonas, tenemos varias persecuciones por la fábrica de conductos. La tensión es terrible en este momento. Ella está cegada por el odio y la ira, así que sigue persiguiéndonos sin ser consciente de que hay una trampa que le va a costar muy caro. Mommy Longlegs es destrozada, es mutilada, comida, amputada. En lo que viene siendo la escena más dura a día de hoy en Poppy Playtime. Algo muy importante es la frase que justo antes de morir dice Mommy. Hace una especie de grito. ¿Qué has hecho? Me hará parte de él. No puedes hacerme esto. What have you done? You make me part of you. You can't do this to me. Sin duda habla del experimento 1006. Lentamente, reptando como una culebra, aparece la mano del experimento 1006, una mano esquelética robótica con venas, con cables, con huesos, la combinación perfecta entre hombre y máquina. Esta mano se lleva lo que queda del cuerpo de Mommy Longlegs, debido a que este prototipo está creando un super muñeco combinando las partes de otros muñecos avanzados muertos. El experimento 1006 sigue siendo una de las mayores incógnitas de este juego y por fin vamos a saber algo más en esta cinta. Vamos a escuchar. Log code 08502. In relation, experiment 1006. The prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery, along with several other components, to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialists still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence, beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. Ahora sí, quedan dos cosas muy claras de este experimento. Es el más inteligente y malvado experimento de todo el lugar. Y según parece, Huggy Wuggy es muy equilibrado entre inteligencia y obediencia. No es nada inteligente comparado con el 1006, pero sí es muy obediente. ¿Qué ocurriría entonces con Huggy para que se volviera un ser sediento de sangre? ¿Te acuerdas que el fin de este juego era escapar de la fábrica? Bueno, pues supuestamente con Mommy muerta, nada ni nadie puede impedirlo. Pero llegan sorpresas. La primera es cuando vemos a Poppy atada con telarañas, la liberamos y se la nota muy rara. Fijaos la diferencia al principio del juego, donde se la veía feliz, con una cara normal, pero ahora está muy rara. Da la sensación como si estuviera controlada por algún poder mental. Os enseño el antes y el ahora. En el mayor momento de felicidad, por fin podemos subir en el tren. Poppy empieza a hablarnos a través de la telequinesis, a través de la distancia. Pero claro, Poppy es una especie de profesor Xavier como en los X-Men, nos está hablando mentalmente, nos dice que somos perfectos, pero somos demasiado perfectos como para dejarnos escapar. Así que notamos como algo empieza a ir muy mal. Con su poder mental nos mueve una palanca que nos hace desviarnos de la salida. El tren coge mucha velocidad, no puede controlarse, así que acaba descarrilando completamente. Caemos al suelo y si vamos píxel a píxel, en un punto se puede ver la sangre de Player. Y en un momento vemos un cartel que indica hacia dónde nos podemos dirigir. El cartel pone Playcare, que significa guardería en español. Todo hace indicar que el capítulo 3 ocurrirá en la guardería, pero en Poppy Playtime nada ocurre como tú piensas. Bueno, entonces os voy a resumir muy rápido de qué trata el capítulo 2. Trata de escapar con un tren de la fábrica maldita, pero no lo hemos conseguido. Así que, ¿y qué enemigos hemos tenido en este capítulo 2 que nos han impedido escapar?
Bunzo Bonnie, Mini Haggis, PJ Puga Pilar como enemigos secundarios y enemiga principal Mommy Longleg. Y de estos muñecos, ¿quiénes acaban muertos? Pues a ver, solo vemos muertos a Bunzo y a los Mini Haggis colgados en la Game Station, a Mommy mutilada y convertida en el experimento 1006, pero PJ Puga Pilar y el Mini Huggy Buggy amarillo aún están vivos. Vamos ahora a explicar todos los muñecos asesinos que salen en este capítulo, así como los jefes líderes y trabajadores del capítulo 2. Más adelante haremos vídeos individuales de cada uno, así que suscríbete para ser un pro de Poppy Playtime. Además de los muñecos analizados en el anterior vídeo de Wikipedia Poppy Playtime capítulo 1, ¿qué muñecos tenemos en el capítulo 2? Pues fijaos, tenemos a Bunzo Bonnie, que es el primer enemigo que nos va a atacar. Es un conejo amarillo antropomórfico con ojos negros. Es decir, es un conejo, pero que tiene forma humana. Eso significa antropomórfico. Alrededor de sus ojos tiene pintadas unas marcas triangulares verdes, similares a las de un payaso. Se comenta que este conejo es un guiño al Joker de Batman. Este conejo era un excelente animador en fiestas de cumpleaños de niños. ¿Quién no querría un conejo asesino para celebrar su cumpleaños? Si quieres saber más de Bunzo, te dejo este vídeo aquí arriba donde le analizo al detalle. El siguiente muñeco es Bron, que fue creado en el año 1961. Bron es una abreviatura de Brontosaurus, que casualmente es la especie en la que se basa el dinosaurio Bron. Qué gran tristeza fue cuando vimos que Bron aparece en el capítulo 2 como un objeto inmóvil sin vida. Esta para mí es la mayor decepción del capítulo 2. Todos queríamos verle atacándonos, pero solo vimos los muñecos gigantes. Extrañamente, los carteles de Bron hablan de una dieta saludable, pero después, en letra pequeña, vemos la siguiente frase. Playtime Co. recomienda 4000 CALORIAS diarias. ¿Cómo lo logró? Probablemente podrían usar a Bron como muñeco de carga hasta que un día se reveló. Como ya sabéis, 4000 calorías es una auténtica locura. Un humano adulto puede comer al día 1500, 2000 y tener una dieta normal. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre el Bron muñeco normal y el Bron asesino? Pues básicamente una. Le han arrancado los ojos y tiene las cuencas completamente negras. En el segundo minijuego del capítulo 2 nos encontramos con unos mini Haggis que son de color verde, rojo, azul y amarillo, como las fichas del parchís. Los mini Haggis son los antagonistas en la segunda prueba del juego llamado Waka Huggy. Es como el típico juego del topo y el martillo, pero esta vez si no les golpeas rápido pierdes tu vida. Estos solo nos pueden atacar cuando estamos dentro del juego. O eso pensabas, porque a mí aquí me atacan fuera del juego, como os enseño. Toys in this game used to have strings attached to them, so they could be pulled back when they got too close to the children. Have fun. El Huggy amarillo se supone que es el más inteligente y es por ello que es el único superviviente a los ataques de Mommy, ya que cuando conseguimos superar esta prueba, Mommy se enfada mucho y mata a varios Haggis. Esto lo sabemos porque al volver a la Game Station vemos colgados a varios de ellos, pero no vemos al amarillo. La terrible PJ Puga Pilar es una mezcla del perrito Pug y una oruga, de ahí viene su nombre. Tengo un vídeo explicándolo bien que te lo dejo aquí arriba. Los experimentos con un pobre perrito Pug son claros aquí. Como ya sabemos, se empezó experimentando con ratas, después animales y por último niños. PJ Puga Pilar es otro de los juguetes de Swappy Mal, al igual que Cat Bee, que era un gato y abeja. Esto significa que es un tipo de juguete que mezcla dos animales diferentes. Está confirmado que los rasgos faciales están basados en el perrito Tinkles del Hotel Transilvania. PJ Puga Pilar se arrastra como una oruga, pero tiene esqueleto, es rápida y escurridiza, como vemos en el tercer minijuego de este capítulo 2. También en este capítulo 2 por fin vemos a Kissy Missy, que no nos ataca, solo nos ayuda. Cada vez me parece más adorable y tengo una teoría muy buena sobre por qué hace esto que más adelante os traeré. Así que suscribíos. Huggy Buggy no aparece en este capítulo 2, pero sí hay un gran easter egg, algo que muy pocos notaron, algo que nadie supo hasta más adelante, es que Huggy Buggy sigue vivo y más adelante va a volver seguro.
Esto ya lo analicé en este vídeo que os dejo aquí arriba. Sabemos que Huggy vuelve por el resto de sangre y pelos que vemos en esta pared. Fijaos qué alegría para todos ver la vuelta de Huggy. Y vamos ahora con el enemigo principal del juego. Se trata de Mommy Longlegs. Esta fue creada como muñeco estirable en el año 1991. En una de las imágenes del juego se reveló que Mommy Longlegs era un sujeto de experimentos bajo la aprobación de Playtime Co. Mommy es el experimento 1222 y por fin sabemos su nombre, sabemos su identidad. Se trata de Marie Penn. Aún no sabemos nada de Marie Penn, pero tengo una teoría que os traeré en el futuro con la que te vas a quedar congelado. Mommy tiene un corazón muy noble y realmente solo quería ser la mamá de los niños que jugaban en la Game Station, pero lo que les pasaba a los niños no dependía solo de ella. Ella se sentía la mamá adoptiva de los niños y esto nos lo hace saber en las líneas del diálogo del juego. Al comienzo del capítulo 2, Mommy Piernas Largas se presentó con un frente cálido y acogedor para atraer al jugador a participar en sus juegos. Sin embargo, esta fachada disminuyó muy rápidamente cuando amenazó al jugador con la muerte y la posibilidad de que ella comiera sus entrañas si el jugador se niega a pujar por sus órdenes. A lo largo de todos los juegos en los que el jugador tiene que jugar para ganar y sobrevivir, Mommy Longlegs muestra una mezcla muy siniestra de simpatía infantil y desquiciada mental, lo que hace que sus movimientos sean impredecibles. Ella tiende a enmascarar sus frustraciones con una fachada infantil amistosa para ocultar su creciente ira. Ira que vemos en su máximo esplendor cuando después de conseguir pasar los 3 minijuegos nos encuentra y nos dice: te pedí que jugaras limpio y me hiciste trampa. Odio a los tramposos. Ahora vamos a jugar a un último juego y se llama Escondite. Si quieres un vídeo con el análisis total de Mommy, déjamelo en los comentarios escribiendo 1222. Que es el número del experimento de Mommy. Y por fin vamos con el experimento 1006, también llamado el prototipo. El prototipo es el más grande, fuerte e inteligente experimento de Poppy Playtime. Puede haber sido el segundo experimento orgánico vivo exitoso. La primera fue Poppy. Y si te fijas en la numeración de los experimentos, esto sugiere que el prototipo se creó antes que Huggy Buggy. Experimento 1170 y Mommy Longlegs experimento 1222. Y también sabemos que el primer experimento con organismos vivos fue el experimento fallido con una rata, el experimento 814. Oímos la voz del prototipo por primera vez en el multijuego cooperativo Project Playtime. Este tiene una voz muy grave y siniestra que nos indica órdenes a seguir. Get up. They are trying to build more toys, more like you. Si quieres un vídeo más detallado, escribe 1006 en los comentarios. Después de analizar a todos los muñecos asesinos, vamos a ver ahora a los líderes y trabajadores que aparecen en este capítulo 2. Elliot Ludwig es el fundador y jefe de Playtime Co., un hombre muy trabajador y con un corazón noble, pero que trágicamente perdió a un familiar. Esto le hizo centrarse en su trabajo y empezar a experimentar con seres vivos para intentar conseguir la resurrección. Pero esta locura le encerró en sí mismo y su mujer Molly le abandonó, quedándole únicamente su locura por el trabajo y los experimentos. Elliot se merece un análisis muy exhaustivo que vamos a hacer más adelante. Rich ya aparecía en el capítulo 1 quejándose sobre la situación de cajas y fábricas. Remember when maintenance last did a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid cup is stupid cup is stupid cup is stupid cup is stupid cup. Rich llamaba STUPIDA compañía a Playtime. Supuestamente estuvo quejándose durante muchos años sin respuesta de la empresa, dejándolo aún más enojado y estresado. Pero esta vez ha pasado a un peor lugar, ya que le han mandado al lugar de los muñecos desechados y seguramente le han usado para meterle en el muñeco que hace caca, caca, por su personalidad y forma de ser como un castigo. Jimmy Roth es un personaje secundario introducido en Poppy Playtime en el capítulo donde le vemos en su VHS. Es el director de marketing de Playtime Co. Este explica que gracias a él las ventas y el marketing funcionan muy bien. Jimmy se cree muy inteligente y prácticamente domina el marketing al agregar un sonido y al final del nombre de cualquier mascota para promocionar a los niños. Cuando está explicando esto, se da cuenta de que está dando bastante información, así que rápidamente intenta distraer al entrevistador preguntándole si su color favorito es el azul. Jimmy Roth también puede tener una actitud narcisista, ya que cree que es el mejor a pesar de tener métodos extraños con respecto a sus habilidades de marketing. Como curiosidad, decir que Jimmy Roth es interpretado por el reconocido actor y director de cine Eli Roth. Le habéis visto en muchas películas. Y como guiño, decir que Jimmy Roth, el ficticio, tiene el mismo apellido que Eli Roth,
el actor de la vida real. Así que según parece toda esta estrategia de marketing de Jimmy de agregar un sonido I, nos está diciendo que va a haber más enemigos con nombres que terminen con un sonido I. Vamos ahora con el pobre Marcus Birkley. Conocemos por primera vez a Marcus en esta cinta VHS del capítulo 2. A juzgar por la cinta VHS, Marcus parece ser un empleado muy trabajador. Parece que puede asustarse fácilmente debido a su encuentro con una criatura misteriosa. Le está entrevistando Leith Pierre, el jefe de innovación. Marcus tiene un acento irlandés muy marcado que sugiere que puede ser de Irlanda. Parece ser una persona muy amigable y amable, ya que no responde a la actitud soberbia y asquerosa de Leith Pierre. También parece tener bastante miedo de lo que vio e insiste a Leith Pierre en que definitivamente no era humano. Se entiende que la criatura que vio Marcus era PJ Puga Pilar, ya que lo describió como 50 pies de largo con 1000 patas. Marcus es interpretado por el reconocido youtuber Sean McLoughlin, también conocido como Jacksepticeye. Jacksepticeye grabó su vídeo para Mob Games meses antes del lanzamiento del capítulo 2. A este se le pidió que grabara en algo que pareciera una oficina y este youtuber contó que le costó mucho tiempo encontrar un lugar en su casa que se pareciera a una oficina. También le costó mucho obtener el audio correcto, ya que la habitación donde grababa hacía mucho eco. También se le pidió que usara una camisa amarilla. El cordón que lleva colgado lo ha creado el mismo youtuber. Y también decir que todo esto que está contando el pobre Marcus nos explica que la mayoría de los empleados de Playtime Co. no sabían lo que estaba pasando realmente. Otro jefazo que no conocíamos hasta hoy es Eddie M.N. Ritterman, que es un empleado de alto rango que consiguió su propio tobogán de tubo, como se ve en los túneles superiores. Hace su debut en este capítulo 2 en una nota dirigida a una empresa llamada Warren Batch Construction. Más adelante conoceremos más datos del que se supone que es el jefe de investigación de Playtime Co. Manada, solo muy pocos llegan hasta aquí, así que de corazón gracias. Si has visto el vídeo completo eres un crack. También dar las gracias a los miembros del canal, que ya somos 51. Voy a hacer muchos más vídeos de la Wikipedia de Poppy Playtime explicando todo, así que si quieres saber más de mi vida personal tenéis mis otras redes aquí. Ánimo, fuerza y éxitos.